En este precioso vistazo número 24 veremos los santos del 10 al 15 de julio. Y pronto tendremos el vistazo especial de Nuestra Señora del Carmen, que celebramos el 16. No se lo pierdan. Comencemos. El 10 con San Cristóbal, que significa el portador de Cristo, y a quien se le pide por un buen viaje, por esta bella historia. Resulta que Cristóbal quería servir al dueño de todo. Primero empezó con un rey, que aparentemente era dueño de muchas tierras. Pero un día vio que temblaba solamente con la mención del diablo. Así que averiguó con un brujo si podía conocer, eso es para poder servir a Satanás. Pero de camino se encontraron con una cruz. Y al ver que el brujo empezaba a temblar, Cristóbal le preguntó si él le temía a esa cruz. El brujo le contestó que no, que le temía a quien había muerto en la cruz, Jesucristo. Cristóbal le preguntó si el demonio también temía a Cristo. El brujo le dijo que claro, que el demonio tiembla a la sola mención de una cruz donde murió Jesús. Él se quedó con la duda de quién sería Jesús y empezó a buscarlo por todos los caminos hasta quedarse junto a un río, por donde pasaban incontables viajeros, a los que él llevaba hasta la otra orilla a cambio de unas monedas, aprovechando su gran estatura y corpulencia. Hasta que un día cruzó la corriente cargando a un pequeño niño, que a mitad del río se hizo tan pesado que fue insoportable, casi insoportable para él, pero logró cruzarlo y apenas lo dejó en el otro lado, le dijo que había llevado al creador del universo entero, al mismo Dios, era el niño Jesús. Por fin había encontrado a aquel a quien buscaba. Y él le dijo, o le instituyó el nombre desde ese momento como Cristóbal, y le dijo que llevara a todas las personas, de manera que era como si lo estuviera ayudando a él. Fue bautizado en Antioquía y empezó a predicar a Licia y a Samos. Allí fue encarcelado por el rey Dagón, que estaba a las órdenes del emperador Decio. Resistió a los halagos de Dagón para que se retractara, y ni siquiera cuando le envió 2 cortesanas, Niceta y Aquilina, para seducirlo, funcionó, porque lo que hizo Cristóbal fue ganarlas para Cristo, y también murieron mártires. Después de varios intentos de tortura, ordenó degollarlo. Según cuenta Gualterio de Espira, la nación siria y el mismo Dagón se convirtieron luego también a Cristo. La parroquia se encuentra en las montañas surorientales de Bogotá, Colombia, en la calle 20 Sur, número 2233. Podemos ver sus espectaculares arcos y detalles con alfa y omega en la pared que las conforman. Su interior también tiene unos detalles espectaculares. Podemos ver lo majestuoso de sus arcos. En el piso tienen muchos detalles, con unos diseños tan geniales que hacen con las baldosas. El 11 recordamos a San Benito de Nurcia, padre del monasticismo occidental, que decidió abandonar Roma y ese mundo de vida licenciosa y vivió como ermitaño por muchos años en una región rocosa y agreste de Italia, donde era alimentado por un cuervo que le llevaba un pan cada día para compartirlo con otro ermitaño que encontró allá y fue su guía espiritual. Luego regresó a las ciudades para poder estar un tiempo con otros monjes que le pidieron que fuera su abad, que fuera el que los dirigiera. Al principio se negó, pero al final cedió por la insistencia de ellos, aunque les predijo que después se arrepentirían de haberle pedido eso, porque él tenía en mente lograr una exigencia tal en cumplimiento de la norma que se pudiera conformar un grupo muy bueno para honrar a Cristo. Esto no les gustó, así que decidieron envenenarlo, porque querían ser más laxos. Pero, como siempre él bendecía los alimentos antes de consumirlos, la copa de vino envenenada que le sirvieron explotó. Ya saben cómo es de importante bendecir los alimentos y a nosotros antes de tomarlos. Por ello es que en la medalla de San Benito encontramos una copa,
y el cuervo que le llevaba el pan, que también incluso una vez llevó uno envenenado. Él pudo detectar que estaba así y le pidió que lo devolviera y lo escondiera en un lugar donde nadie lo pudiera consumir. Así que pidámosle que no tomemos nada de lo que nos haga daño, así sea visual, espiritual, que nada malo entre en nuestros cuerpos, que son templo del Espíritu Santo. Luego del incidente de la copa, ese mismo día retornó a Subiaco, no para seguir llevando una vida de retiro, sino con el propósito de empezar la gran obra para la que Dios lo había preparado durante esos 3 años de vida oculta. No tardaron en reunirse a su alrededor discípulos atraídos por su santidad y por sus poderes milagrosos, por lo que también es muy común pedirle, especialmente con la medalla, con su reconocimiento que tiene de ser exorcística. Por eso tienen inscripciones en latín, como la de cuando Jesús le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, para que le digamos al demonio que no nos tiente con esas cosas vanas, que podamos tener la paz de Dios. Y bueno, otras que aquí les señalo, no entro en detalles, pero pueden conocer mucho más con los podcasts de los Caballeros de la Virgen, se los súper recomiendo. Lo importante es que no llevemos esta medalla como un amuleto, sino que lo recordemos como una forma de devoción que nos ayude a seguir su ejemplo en santidad. San Benito vaticinó el día de su muerte. Recibió en su último día el cuerpo y la sangre del Señor y fue enterrado junto a Santa Escolástica, su hermana. ¿La recuerdan de vistazos anteriores? Y justo los enterraron donde antes hubo un altar de Apolo que él mismo destruyó, en Monte Cassino. La medalla tiene incluso este nombre y la fecha en la que fue forjada. La parroquia San Benito Abad queda en la calle 58 Sur, número 18B37. Y a mano izquierda tiene a Nuestra Señora del Carmen. El 12 tenemos a Santa Verónica, quien durante la Pasión de Cristo, como una de las santas mujeres que lo acompañó en el Calvario, le ofreció una toalla, en la cual quedó la impresión de su rostro. Ella fue a Roma llevando consigo la imagen y la expuso para veneración pública. Asistió a los citatorios del emperador Tiberio y lo curó por medio de poder tocar esa sagrada imagen. A partir de ahí permaneció en la capital, viviendo allí al mismo tiempo que también lo hacían San Pedro y San Pablo. Cuando muere, deja la preciosa imagen al Papa Clemente y sus sucesores. A la capital, Roma, la acompañó Saqueus, su esposo con quien se casó en Francia. Y también pues él se convirtió al Evangelio y se volvió un ermitaño con el nombre de Amador. Mientras tanto, Verónica se unió a Marcial, a quien asistió en sus prédicas apostólicas. El 13 conmemoramos a Santa Teresa de Jesús de los Andes, carmelita descalza que se convirtió en la primera santa chilena. Tuvo 3 hermanos y 2 hermanas. La familia gozaba de muy buena posición económica y conservaba fielmente la fe cristiana, viviéndola con sinceridad y constancia. Recibió su formación escolar en el Colegio de las Monjas Francesas del Sagrado Corazón. A sus 14 años decide consagrarse al Señor, lográndolo en 1919, cuando ingresó en el pequeño monasterio del Espíritu Santo, en el pueblo de los Andes, a unos 90 kilómetros de Santiago. El Señor le reveló que moriría joven, pero lo asumió con serenidad y le contó un mes antes a su confesor. Después de muchas tribulaciones interiores e indecibles padecimientos físicos causados por un violento ataque de tifus que acabó con su vida, pasó al Padre en 1920, cuando le faltaban 3 meses para cumplir los 20 años y 6 meses para acabar su noviciado. Pidámosle ayuda para vivir, creer y amar como ella, que ha logrado incluso resurrecciones con su cuerpo. Cuéntame en los comentarios si conoces estas historias. Fue beatificada en Santiago de Chile por su santidad Juan Pablo II el 3 de abril de 1987 y luego canonizada también por él el 21 de marzo de 1993. Sus restos son venerados en el santuario de Auco Rinconada de los Andes por miles de peregrinos. La parroquia se encuentra en la diagonal 73B Sur, número 3602.
Y a mano izquierda también tiene a Nuestra Señora del Carmen en esta urna. El 14 está San Camilo Lelis. Nació en Abruzos, Italia, en 1550. Siguió la carrera militar como su padre. Le pareció una llaga en un pie y por eso tuvo que retirarse e irse al Hospital de Santiago en Roma para que lo curaran. En el Hospital de Roma se dedicó a ayudar y atender a otros enfermos mientras buscaba su propia curación, pero en esta época adquirió el terrible vicio del juego. Fue expulsado del hospital y en Nápoles perdió todos los ahorros de su vida con el juego, quedando en la miseria. Tiempo atrás, en un naufragio, había hecho a Dios la promesa de hacerse religioso franciscano, pero no lo había cumplido. Estando en la más absoluta pobreza, se ofreció como obrero y mensajero en un convento de los padres capuchinos, donde escuchó una charla espiritual que el Padre Superior les hacía a los obreros y sintió fuertemente la llamada de Dios a su conversión. Así, a sus 25 años, lloró y pidió perdón por sus pecados, con la firme resolución de cambiar su forma de actuar por completo. Pidió ser admitido como franciscano, pero en el convento se le abrió de nuevo la llaga en el pie, por lo que se fue de nuevo al hospital hasta curarse. Logró entonces que lo admitieran como aspirante a capuchino, pero en el noviciado apareció de nuevo la llaga y tuvo que irse de allí también. Nuevamente en el Hospital de Santiago se dedicó a atender a los demás enfermos, por lo que fue nombrado asistente general del hospital. Increíble cómo, aceptando las cosas como se van presentando, Dios nos va guiando a nuestra vocación. Entonces lo empezó a dirigir espiritualmente San Felipe Neri. Estudió teología y fue ordenado sacerdote. En 1575 se dio cuenta que ante la gran cantidad de peregrinos que llegaban a Roma, los hospitales eran incapaces de atender bien a los enfermos. Fue entonces que decidió fundar una comunidad de religiosos que se dedican por completo a los hospitales, la comunidad Siervos de los Enfermos, el 8 de diciembre de 1591. Ahora se llaman Padres Camilos. La parroquia se encuentra en las montañas surorientales, en la carrera 11B Este, número 2A66. El 15 celebramos a San Buenaventura, que tenía un juicio muy equilibrado, que le permitía ir a fondo en las cuestiones y dejar de lado lo superfluo para discernir todo lo esencial y poner al descubierto los sofismas de las opiniones erróneas. El santo se distinguió en filosofía y teología escolásticas, lo cual se vio reflejado en su obra Comentario sobre las sentencias de Pedro Lombardo. Entre otras conocidas, incluso empezó a escribir la vida de San Francisco de Asís. En 1257, San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino recibieron juntos el título de doctores de la Iglesia. El santo gobernó la Orden de San Francisco durante 17 años y por eso se le llama el segundo fundador. La parroquia se encuentra en la carrera 51, número 180-33. En su interior podemos ver varias imágenes preciosas adornando el espacio de atrás con esta particular forma. Este es el precioso altar de la parroquia. Finalmente, su oratorio, con ángeles protegiendo el sagrario, en un ambiente súper acogedor. Muchas gracias por acompañarme a ver estas iglesias, casi que una por día. Dios los bendiga por montones.